voy a decir es, yo en los 90 estaba estudiando en la facultad y preparé un tema que en realidad no tiene mucho que ver con la poesía de los 90, sino con la literatura en general. Algo tiene que ver con la poesía porque voy a hablar de un tema que me interpela por sobre todas las cosas, que es el de la mujer, así como suena de cursi. Y tiene que ver con la poesía porque siento que la poesía es el género donde las mujeres estamos ubicadas, en general porque es un género marginal, y ahí es donde estamos las mujeres, en la marginalidad. Y esto es una especie en realidad de anotaciones de algo más extenso que anda esta semana publicado por ahí. Así que comienzo de los 10 minutos me pagan, no dura más de 10 minutos. Comúnmente se afirma que hay pocas mujeres productoras de literatura, o peor, se nos supone que no somos tan relevantes. Esto muchas veces ocurre debido a la confusión entre cantidad conservada y calidad. Hay varios presupuestos básicos sobre el ser mujer donde me gustaría detenerme. Son 6, y agradezco que no se estén durmiendo. 1. La mujer es una amplia mayoría numérica, tratada como minoría. 2. Somos marginales sin dejar de serlo nunca. En el mejor de los casos, nuestra marginalidad queda supeditada a grandes luchas antagónicas. Capitalismo versus socialismo, por ejemplo. 3. A diferencia de la relación esclavo-amo o burgués-proletario, la mujer nunca deja de ser mujer, aunque esas relaciones de explotación se deshagan, porque ella no solo es explotada, sino también es oprimida. 4. Somos en función de otros seres, a partir de los cuales y bajo cuyo permiso nos expresamos, hablamos y ejercemos lo que nos dejan o nos ganamos en la lucha. 5. La dominación de género no comienza con el capitalismo y por ende no solo se terminará con la abolición de ese sistema sin más. El patriarcado es un brazo del cual el capitalismo se sirve y se beneficia, pero su penetración simbólica es tan fuerte que no se deconstruye solo a través de la adquisición de una conciencia político-revolucionaria de clase, y lo digo sin ponerme colorada, porque yo sigo creyendo en esas cosas con mis 31 años. 6. Paréntesis. La política partidaria a la cual no escribo no es la política, hay otra política. 6. El problema no son los varones, sino el patriarcado y su actitud, el sexismo, que afecta no solo a las mujeres, sino a todas las otras expresiones de género, incluso a los mismos varones. Habiendo hecho estos presupuestos básicos, continúo. Tradicionalmente Occidente organiza su relato a partir de grandes momentos, transitados casi exclusivamente por algunas celebridades. En esa historia, el papel de la mujer es el de ser musa, objeto, y como objeto, sus actitudes son más factibles de ser controladas, y es más posible modelizarlas. Los valores imperantes de nuestra sociedad, centrada en cierta clase de varón, y digo cierta clase de varón porque es el varón burgués, blanco, occidental, reproduce en el estudio institucional la invisibilización de la producción de la mujer. Shh, no pasan los 10 minutos, no puedes hacer ruido. Una solución podría ser la del cupo. Es decir, que las mujeres ocupen más o iguales lugares de poder que los varones. Pero el cupo femenino, en ciertos espacios de poder donde la situación de la mujer se ha modificado gracias a la fuerza indiscutible de sus intelectuales, no garantiza ipso facto la promoción de su producción artística, porque incluso las víctimas de la violencia simbólica pueden ser su vehículo. Solo para citar un ejemplo de comprobación innegable, Condoleezza Rice, que todos ustedes conocen, es mujer y es negra. Dos cosas juntas. Asimismo, aunque las generalizaciones son antipáticas para quienes hacen otros esfuerzos, por citar otro ejemplo, los programas recientes de las literaturas de las carreras de letra de la UBA solo introducen cerca de un 15% de textos escritos por mujeres, o cuando lo hacen a través de programas de género. Por citar otro ejemplo, Beatriz Serlo ha publicado recientemente un libro sobre literatura argentina, donde solamente en 483 páginas aparecen 3 mujeres. Una, Matilde Sánchez, tiene que compartir cartel con un varón. Las otras 2, Victoria Ocampo y Juana Vignosi, son solamente estudiadas, al estilo de lo que pasa con artistas plásticas como Frida Kahlo,
a través de sus excepcionales vidas. O el tendido, en el caso de Juana Viñosi, el tendido de redes amicales masculinas. Más aún, stricto sensu, Ocampo, una de las figuras más relevantes del campo intelectual argentino del siglo XX, no fue, como si su hermana, una escritora de ficción. La manera, ¿y por qué estoy diciendo todo esto? En realidad, porque la manera como leemos, que mayormente se desprende de lecturas previas, y ahí mi enlace con esta cuestión de los 90, determina qué leemos y qué hacemos circular. Por ende, un canon centrado en cierto tipo de masculinidad, de la que hablaba Gabriel Reches, prestigia y legitima a través de sus estrategias de interpretación, independientemente de la expresión de género de sus agentes, materiales con esas características, o perpetra cierto tipo de textos, donde especialmente las narrativas son privilegiadas en detrimento de otras literaturas, donde las mujeres son muchas, por ejemplo, el género poesía. Recorto un poco. Más aún, y aunque de acuerdo a la Cámara Argentina del Libro, en los últimos 10 años las mujeres hemos registrado, no publicado, sino registrado alrededor de un 20% únicamente, en realidad solo una muy breve parte de todo lo publicado es bueno, si nos vamos a ceñir a ese criterio de cantidad. O quizás las mujeres no puedan acceder al campo intelectual y se manifiesten en circuitos alternativos, como ocurre, por ejemplo, con el famoso mito grecolatino de Procne y Filomela, donde Filomela, para narrar la historia de su violación, no escribe una carta, sino que teje y se lo pasa a su hermana. Por ejemplo, sigo con los ejemplos de esta cuestión, la producción colectiva, como así también en ciertos géneros todavía considerados menores, por ejemplo la poesía, donde sí hay mujeres cuya presencia, la hegemonía de una historia nominal invisibiliza. Más aún, si entendemos que el modo de producción afecta y condiciona la producción, es probable que las mujeres que estamos más sometidas que los varones a nuestras familias o a lo que comúnmente se llama doble jornada, trabajar en el trabajo, trabajar en casa, podamos producir menos que los varones, menor cantidad. Pero, esto no es natural, ni tiene que ver con nuestras capacidades, sino con el tiempo con el cual contamos. 2. La cantidad de producción no garantiza, como dije antes, la calidad. Para terminar, como ven, es muy breve. Siguiendo Francine Macielo, la promoción sistemática de la producción simbólica de la mujer advierte acerca de su estatus en el arte. Sigo, cuando los muchachos dejen de bromear, retomo porque si no me pierdo. Compórtense. Siguiendo Francine Macielo, está en todas partes. El patriarcado se manifiesta de todas formas. Siguiendo Francine Macielo, la promoción sistemática de la producción simbólica de la mujer advierte acerca del estatus del arte y la literatura en la apertura de caminos que conduzcan a acciones sociales alternativas, precisamente su capacidad subversiva y de transformación de las estructuras culturales. Consideramos a la literatura hoy en día como un mecanismo que permite mantener y ejercitar el poder, definir conductas prestigiosas y no prestigiosas en relación con el lenguaje, cuyo uso hace aparecer un cuadro institucional que regula el debate sobre la literatura y la sociedad. Negarle este rol, quizás sea negarle uno de sus valores inmanentes como aparatos de cambio, donde visibilizar las expresiones artísticas e intelectuales de las mujeres de todas las épocas, hasta nuestras contemporáneas, tenga la fuerza para arrastrar tras de sí a toda una ola de diversidad de género y de pensamiento que en la actualidad no tiene lugar en el discurso hegemónico. No desde un deber ser políticamente correcto, sino desde lo más desafiante y subalterno que ella expresa. Más aún, recordar y dar voz a nuestras predecesoras, cuya experiencia artística ha sido olvidada o desaparecida, no es una cuestión menor, especialmente en un país con miles de voces desaparecidas, desde pueblos originarios hasta generaciones enteras de luchadores y luchadoras, y hoy se festeja el 5º aniversario de la masacre del Puente Avellaneda, justamente. Resta analizar hasta qué punto la producción de mujer todavía necesita organizarse en formaciones en términos de Raymond Williams para promoverse en una sociedad organizada en torno a este tipo de varón, bajo cuya lógica se administran los bienes simbólicos y materiales de todos nosotros. Gracias.